Sean bienvenidos a nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Yo soy Miguel Esparza y es un placer y una gran bendición poder estar con cada uno de ustedes semanalmente a través de este programa donde tomamos la oportunidad para no solamente edificar a la iglesia, pero también para compartir verdades bíblicas acerca de diferentes temas de evangelismo y apologética. Pero antes de iniciar, quiero presentar a mi coanfitrión, que como siempre nos acompaña allá desde Tulancingo, Hidalgo, México. Hermano Luis, bienvenido una vez más al programa de Conversemos. Muchísimas gracias, hermano Miguel. Como siempre, para mí es un honor, un privilegio poder saludar a nuestros hermanos que miran este programa y, por supuesto, el ser honrado de parte de nuestro Señor para poder hablar de Él, de su palabra y de tantas cosas tan maravillosas que el Señor está obrando en medio de nosotros. Así que, como siempre, gracias a Dios por esta oportunidad que nos da. Así es, hermano Luis, definitivamente es una bendición que aunque no estamos totalmente fuera del COVID, aún siguen las restricciones a nivel mundial, aquí en Estados Unidos, en México, y sé también que allá en Latinoamérica todavía hay algunas restricciones, pero efectivamente es una gran bendición que podemos tener esta plataforma para poder compartir la palabra de Dios. Bueno, también, hermano Luis, hoy tenemos un tema bastante importante que es la autoridad de la Biblia y su origen divino, o si es de origen divino la Biblia, porque hay algunos que tienen objeciones acerca de ese tema. Pero antes quiero presentar a un invitado muy especial que tenemos directo, Luis, desde Santo Domingo, República Dominicana, y estoy hablando de nuestro hermano, el pastor Salvador Gómez Dixon, quien desde hace más de 23 años forma parte del Consejo de Pastores de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, ahí en Santo Domingo. Además es autor, ha escrito 3 libros, es conferencista internacional y coanfitrión del programa Entendiendo los Tiempos, junto con nuestros hermanos y pastores Eduardo Saladín y el pastor Sugel Michelén. Pastor Gómez, sea bienvenido a nuestro programa. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de poder estar con ustedes juntos en este programa. Yo bendigo a Dios por este esfuerzo que ustedes hacen de llevar la palabra del Señor a través de esta vía. Ciertamente son días extraños, pero en los que nosotros seguimos contando con la ayuda de Dios para hacer su obra. Gracias, así es, pastor. Sea bienvenido al programa. Pastor, antes de entrar de lleno al tema, quiero tomar un poco de tiempo para hablar un poquito acerca de usted, acerca de su trayectoria. Todos tenemos un inicio en los caminos del Señor, todos tenemos un pasado, la mayoría de nosotros tenemos un pasado antes de venir a los pies de Jesucristo. Está bien documentado en el Nuevo Testamento el testimonio de Pablo, que inicialmente fue Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, y eventualmente tuvo un encuentro con Jesucristo donde sus ojos físicamente, no solamente sus ojos fueron abiertos, sino Dios espiritualmente le dio ojos espirituales. Y pastor, para Pablo fue un 2 en 1, ¿verdad? Fue conversión y lo reclutó también para la obra ministerial ahí en ese encuentro en camino a Damasco. Pastor, pero cuéntenos un poquito acerca de su conversión, su testimonio, de sus inicios. Con mucho gusto. En mi caso, conocí al Señor cuando tenía 16 años. Fue un amigo de infancia, escolar también, que me compartió la palabra del Señor. Él empezó a asistir a unos estudios bíblicos evangelísticos que la iglesia IBSJ pues tenía en aquel entonces. Y yo discutía con él, empecé de hecho a leer la Biblia para argumentar con él. Y no la entendía. Esa fue parte de lo que me ocurrió. Y en el proceso, la iglesia decidió tener un estudio bíblico evangelístico que quedaba a solo 2 calles de mi hogar. Y entonces, junto con un grupo, pues asistí a uno de esos estudios donde quien lo impartía es alguien que hoy es
pastor en nuestra iglesia es el hermano Eric Michelin, hermano del pastor Subel, que estaba precisamente predicando el evangelio ese día y Dios lo usó para hablar a mi corazón y pues bien recuerdo luego regresar a mi hogar y postrarme en la presencia del Señor. Y de eso hace unos días celebraba los 40 años de esa gran obra de misericordia que el Señor tuvo para conmigo. Luego fui discipulado y con el paso del tiempo la iglesia también llegó a tener un colegio pastoral. Pero antes de eso, la iglesia pidió que quienes quisieran involucrarse en estudios bíblicos evangelísticos en hogares, pues que se ofrecieran, y yo vi ahí una oportunidad de dar de gracia lo que de gracia recibí. Y como fui invitado así a un estudio bíblico, yo quería también ser de ayuda a otros. Y Dios me permitió por primera vez estudiar la Biblia, predicar la Biblia en el contexto de un garaje y de un hermano que tomaba su vehículo, salía a la calle, llenaba el automóvil de personas, lo dejaba en el garaje y a esas eran las personas a quienes yo le predicaba el evangelio. Y Dios usó eso para llamarme al ministerio, y entré pues así al colegio pastoral y luego también fui a estudiar a una academia ministerial en los Estados Unidos y pues hace ya 24 años, recién hace unos pocos días que cumplí 24 años de la ordenación al ministerio en la iglesia en la que Dios me dio vida espiritual. De manera que somos deudores, como dice Romanos 8, al Espíritu por esa obra de misericordia. Gracias, así es, pastor. Gracias. Qué tremendo testimonio. Y algo que me llama la atención, pastor, en todos los testimonios, y no hay tiempo para compartir el mío o el del hermano Luis, pero Dios ordena todo en una secuencia, acomoda todo. El estudio bíblico estaba a una cuadra de distancia de su casa, casualmente, ¿verdad? El estudio estaba cerca de su casa. Y le doy gracias al Señor por su vida, porque como lo dije anteriormente, todos tenemos un pasado y bueno, el Señor tiene otros planes para llevarnos y guiarnos, hermano Luis, para ser instrumentos de Dios. Así es, hermano, por la gracia de Dios somos lo que somos, como dijo el apóstol Pablo. Así que nos damos cuenta cómo Dios orquesta todas las cosas, cómo Él es dueño del futuro, de la historia de la humanidad y, por supuesto, cuanto más de su amada iglesia, que Él nos va llamando conforme a su propósito. Y en ese propósito es donde estamos, es donde nos encontramos. Y ahora solo Él demanda de nosotros fidelidad, obediencia, constancia, y que finalmente honremos su nombre en ese llamado que ha hecho. Pero gloria a Dios, porque en algún momento Él llegó a nuestras vidas y nos rescató cuando nosotros no le estábamos buscando. Exactamente. Y pastor, pues bueno, agradecido una vez más por su participación. Y pues su vida es una gran bendición para nosotros, y sé que su ministerio ha impactado y está impactado a miles o si no millones de personas en todo Latinoamérica. El día de hoy estamos con el pastor Salvador Gómez Dixon, que nos acompaña desde la República Dominicana, ahí en la bella isla de Santo Domingo. Cómo anhelo que pudiéramos estar otra vez por ahí, Luis, si el Señor nos abre la puerta. Esperamos tal vez el próximo año estar por allá en República Dominicana. Bueno, el tema de hoy que vamos a examinar es si se puede confiar en la Biblia. Pastor Gómez, una de las preguntas u objeciones que comúnmente recibimos en el área de evangelismo, como usted sabe, en Living Waters nosotros somos un ministerio evangelístico con la misión de inspirar y equipar a la iglesia a cumplir con la gran comisión, pero nosotros también tenemos la responsabilidad de cumplir con la gran comisión. Y una de las objeciones que comúnmente recibimos es que nos dicen que no pueden confiar en la Biblia, o se preguntan, ¿acaso es confiable la Biblia? Pero realmente, Luis, hemos visto que no hay pregunta, es más bien una objeción. Siempre lo manejan como una objeción. Nos dicen, mira, es que fue escrita por hombres. Entonces, bueno, yo no creo en eso, pero Pastor Gómez, realmente viéndolo así desde afuera hacia adentro, realmente eso parece como una excusa más que nada, pastor. Tienes razón, Miguel. La verdad es que a nadie nos gusta sentirnos acorralados,
Y yo creo que eso es una reacción de las personas cuando se sienten acorralados, acusados por la verdad de la palabra de Dios. La palabra de Dios brilla. Por eso, como yo les decía, mi propio testimonio, yo empecé a argumentar con mi amigo, predicarme el evangelio para tratar de demostrarle que él no tenía razón. Pero luego poder ver las cosas claramente en la palabra de Dios fue lo que Dios usó precisamente para alcanzar mi corazón. El problema del hombre no es tanto de que no cree absolutamente nada, es que cree fácilmente cualquier otra cosa. Llenamos la mente de muchas cosas, abrimos la mente a aceptar un montón de cosas. Hoy vivimos en los días de los fake news, ¿no? De nosotros tratar de discernir qué es verdad y qué no lo es. Y todo el mundo sospecha de si lo que me están hablando es la verdad. Podemos verlo en las redes, podemos verlo en la televisión, en los periódicos, pero nos preguntamos, ¿será eso verdad? Quieren sencillamente atraparme con algo que no es cierto. Y yo creo que eso también se aplica a la palabra de Dios. Yo creo que las personas, al ver el mensaje de la palabra de Dios, al escuchar a alguien que le comparta de la palabra de Dios, o simplemente cuando se evalúa un estilo de vida y le dicen Dios está en contra de tal tipo de acción, el hombre reacciona. El pecador no acepta llanamente el mensaje de la palabra de Dios porque no le conviene. Y en lugar de ser un agnóstico ateo, realmente lo que él quiere es rehuir al mensaje poderoso de la palabra de Dios que le dice, tú eres un pecador y necesitas resolver ese problema que tú tienes con tu creador. Y por eso el ataque a la palabra de Dios. Eso no es nuevo. Recordemos cómo precisamente Satanás atacó a Eva. Fue poniéndola a dudar con respecto a si lo que Dios le había dicho era verdad o no. Y yo creo que es la estrategia que nosotros mismos usaríamos si fuéramos el diablo. Es tratar de llevar desconfianza al mensaje que la palabra de Dios da, porque eso es lo que hace toda la diferencia. Y uno ve el mundo como está y uno dice, ¿y de qué se aferra el hombre para vivir en un mundo tan convulso, tan difícil como el que nos encontramos? ¿En quién confío yo? Las personas no pueden confiar ni en el fabricante de los neumáticos para su automóvil. Las personas no pueden confiar en los fabricantes de los medicamentos porque no saben lo que están poniéndole a final de cuentas en esos envases. La industria de la alimentación ha sufrido también porque la gente duda qué es lo que contienen los alimentos que uno compra. Hay dudas por doquier, dudamos de los médicos, dudamos hasta de las vacunas, dudamos de un montón de los políticos. Así es. ¿En quién creemos? Y lo que yo digo es, nosotros tenemos un mensaje confiable, seguro, veraz en la palabra del Señor. ¿En quién confiamos? Y yo creo que estimulo al hombre, estimulo a quienes nos escuchan. Aún tú no hayas nunca leído la Biblia, comienza a leerla. No te va a hacer daño, te va a bendecir tu vida si tú comienzas a leerla. Pero lo grande es que vas a poder palpar el poder de Dios a través de la palabra de Dios de una forma directa, porque es un libro que nos habla al corazón y nos dice la verdad de Dios. Pero de verdad, yo entendería por qué las personas dudan del mensaje. Así es, pastor. Bueno, capté dos cosas, bueno, tres, pero voy a enfocarme en dos cosas de su comentario, pastor. Una, la realidad, hermano Luis, es que todas las personas realmente están buscando la verdad. Pero el otro lado de la moneda en ese punto es que todo el mundo está buscando la verdad, pero tal como lo dijo Jesús en Juan 3, 19 y 20, ¿verdad? La palabra de Dios es luz que viene a las personas, lo mencionó el pastor Salvador, pero la realidad es que nadie quiere ser responsable frente a Dios y no quieren ser responsable frente a Dios porque si lo son, entonces sus obras que son malvadas, como lo dice ahí en la palabra del Señor, van a ser expuestas, hermano Luis. Así es, hermano. Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él en el diseño inicial no se equivoca, nos crea con la necesidad de buscarle a Él, de conocerle a Él y de depender de Él.
El problema está con la caída precisamente, que es cuando nos separamos de Dios y el hombre comienza a crear ídolos, dioses a su propia imagen. Y es ahí donde se encierra lo que hablaba el pastor Salvador, lo que estás comentando también, porque el hombre comienza a amar más las tinieblas que la luz. En otras palabras, comienza a idolatrar todo lo que está a su alrededor y aleja su adoración principal o única que debería ser al Dios creador, al Dios vivo, al Dios verdadero. Y esa es una constante que estamos viendo, como se mencionó, desde el huerto del Edén y hasta el día que Dios ejecute todo juicio final. Entonces veremos que eso quedará atrás. Pero mientras tanto, la humanidad está confinada a pecado, bajo oscuridad, bajo maldad, pero gloria a Dios por Jesucristo, que Él ha hecho resplandecer su evangelio en aquellos que han sido llamados a vida eterna. Bueno, y amados hermanos que están viendo este programa, esto realmente debe ser, es un testimonio de que dos cosas, realmente, como lo dijo el pastor Gómez, realmente no hay ateos o incrédulos, realmente no lo hay. Es más bien que no quieren venir a Jesús, ¿verdad? No quieren dar cuentas a Jesús. Por eso es que la palabra también ahí dice en el libro de Romanos capítulo 1, dice que suprimen la verdad con mentiras, lo suprimen con inmundicia, ¿verdad? La suprimen. No es que la verdad está ahí, no es que la verdad no existe, es que simplemente ellos suprimen la verdad, o perdón, con injusticia, suprimen la verdad. Entonces creo que ahí es el problema y es el mismo caso hablando el tema que estamos hablando el día de hoy, que es la veracidad, que es la confiabilidad de la palabra de Dios. Pero bueno, ahora vamos a continuar, vamos a ver algunas características de la Biblia y una de las características es que creo que no muchos libros, o no sé si existe otro libro en la historia de la humanidad que tenga esta continuidad. La Biblia, como ustedes saben, son 66 libros escritos en un periodo de aproximadamente 1500 años por aproximadamente 40 autores diferentes, escrito en 3 idiomas, en hebreo, arameo y en griego, en 3 continentes distintos. Y Pastor Gómez, increíblemente, Pastor, tiene continuidad. Cuando los libros son reunidos, hay una armonía perfecta de principio a fin. No hay, Pastor, otro libro en la historia que podamos comparar que tenga la singularidad de esa continuidad. Claro, lo que estamos hablando es un milagro. Eso que tú dices de algo escrito de esa forma por tantos autores en tantas épocas, en un periodo tan amplio de tiempo, eso es un milagro. Que pueda contener un orden de principio a fin, una argumentación. A nosotros tres nos dan el tema para escribir y podemos estar juntos, sentados uno al lado del otro. Y como quiera no vamos a poder hilar las cosas como lo que nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios. Es una evidencia de que la Biblia es soplada por Dios. Ese conocidísimo pasaje de 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, viene del origen divino y por lo tanto es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La Biblia es la palabra de Dios y por eso nosotros podemos ir a Génesis, leer hasta Apocalipsis y encontrar un hilo conector que de principio a fin nos une con su mensaje. No son ideas inconexas, no nos encontramos con una enciclopedia con términos en orden alfabético. Es una historia y una historia escrita durante tanto tiempo con tanta oposición y que guarda esta relación. Por poner un ejemplo, nosotros tenemos, a veces las personas piensan en Génesis y creen que Génesis habla de la creación y que eso es el principio principal, el propósito principal del libro. Pero el libro habla más de la formación del pueblo de Israel que de cualquier otra cosa. Por eso tanto espacio dedicado a Abraham, a Jacob, a José en el libro hasta llevarlo hasta Egipto, que es donde se forma el pueblo y la nación de Israel.
porque hay una idea, hay un propósito. Ahora, el libro comienza con un mundo perfecto. Todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Se introduce el pecado en el mundo y el hombre no puede participar de ese árbol de la vida que Dios había dejado para el hombre. Pero qué maravilla. Nosotros volvemos a encontrar ese árbol de la vida en Apocalipsis. Cuando el libro de Apocalipsis concluye, vuelve y nos menciona ese árbol en los cielos nuevos y la tierra nueva, porque Dios va a restaurar las cosas y aún mejor. Nosotros lo que vemos desde ese Génesis 3 hasta Apocalipsis 22 es cómo Dios hizo una historia de redención maravillosa para salvar a pecadores y formar a un pueblo celoso de buenas obras para sí mismo, como él dice en la Escritura, con el gran protagonista que es nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Quisiera citar el pasaje en Lucas capítulo 24 y podremos recordar, Cristo resucita, los discípulos sin embargo están tristes, no saben que Jesús ha resucitado. Hay dos discípulos que van camino a Maús, cabizbajo, dicen, bueno, nosotros pensábamos que a través de él iba a venir la liberación de todas las cosas, pero ahora lo hemos perdido y ¿qué va a pasar? Pero Jesús se aparece a ellos con su identidad en oculto y le dice que desde Moisés, siguiendo por los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Cuántos autores tú mencionaste, Miguel? Más de casi 40 autores. ¿De cuánto tiempo? ¿En 1500 años? Y sin embargo, como desde los primeros libros históricos, el Pentateuco, hasta el final del contenido del Antiguo Testamento, nosotros tenemos a Cristo anunciado y Jesús se los declaró. Y por eso le dijo, ustedes son incrédulos. Ustedes no han entendido que eso iba a ocurrir de esa forma, que era necesario que todo lo que estaba dicho de mí se cumpliese. Y entonces ellos se les abrió el entendimiento para ver que era Jesús quien les estaba hablando allí en ese momento. Pero nosotros caeríamos en el mismo error que cometieron esos discípulos si nosotros leemos la Biblia como un conjunto de historias inconexas y no vemos realmente la hilación que hay desde Génesis hasta Apocalipsis, esa unidad, ese contenido que con esa hilación de verdad, para mí es algo que me lleva a postrarme en la presencia de Dios y darle gloria y honra por la maravilla que ha colocado en nuestras manos. Y hermano Luis, el pastor Salvador dijo algo muy importante. Hay un hilo común que nos une que une la historia, desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Y ese hilo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. La Biblia está llena de pequeñas historias que giran alrededor de la meta narrativa principal de la Escritura, que es el plan redentor de Dios en Cristo. El propósito de la Biblia es revelar la persona de Dios, su carácter, sus atributos, su gran dominio, poder y autoridad por sobre toda la creación y su infinito amor, misericordia y gracia para pecadores como nosotros, donde Él se reveló a través de esa revelación especial que es Jesucristo, la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, para darnos entendimiento, para abrir nuestros ojos, como dijo el pastor Salvador con respecto a los discípulos camino a Emaús. Nosotros nos damos cuenta que verdaderamente Dios orquestó todo desde el principio para que le pudiéramos conocer. Y así como orquestó el que le pudiéramos conocer, también orquestó el medio y es a través de su palabra. Por eso su palabra tiene esa continuidad, es perfecta y cumple y apunta hacia donde ella nos dice de una manera perfecta. Así es, hermano Luis. Hermanos, y digo, cuando estamos testificando frente a incrédulos y les presento esta información de decir, son 66 libros diferentes, escritos en más de o en aproximadamente 1500 años, en 3 continentes diferentes, personas que no se conocían, tal vez no hablaban ni el mismo idioma, escrita en 3 idiomas diferentes. ¿Cómo puede ser posible que pueda haber continuidad desde el principio hasta fin? Pero bueno, hermanos, regresando, me estaba haciendo esa pregunta retórica, ¿cómo es posible? Y realmente, pues, es posible porque quieren negar, ¿verdad? No quieren venir a los pies de Cristo. Esa es la realidad. La verdad es contundente y la Biblia en sí es veraz. Bueno, vamos a pasar rapidito a la inerrancia
la inerrancia de la palabra de Dios. Sabemos que este es un tema en cual se ha hecho mucho enfoque, énfasis, porque es muy importante, no como cristianos tenemos que creer en todo el consejo de la palabra de Dios, es decir, que no contiene errores, pero esta característica de la inerrancia de la palabra de Dios está ligada a que la palabra de Dios a que la Biblia es inspirada por Dios, es la palabra inspirada de Dios. Hermanos, en la teología cristiana, la inerrancia bíblica es la creencia que existe básicamente que la Biblia es divinamente inspirada por Dios, por tanto, está excluida de errores. En 2 de Pedro 1:21 nos dice que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y también la cita que nos recordó el pastor Gómez, 2 de Timoteo 3:16, nos dice que toda escritura es inspirada por Dios. Pastor, el hombre realmente fue usado como un instrumento para comunicar sus pensamientos hacia el hombre, para poner sus pensamientos en la Biblia que conocemos como la palabra de Dios. Sin lugar a dudas, usó a hombres escritores que usaron materiales, cosas palpables con las que trabajar, y nos dejaron un libro que podemos tocar. Pero aún antes de que Dios nos diera su palabra por escrito, Él usó hombres, profetas, que transmitían su mensaje a los demás. Nuestro Dios no tiene problema en utilizar medios humanos para poder traspasar su verdad al hombre. Y obviamente nosotros como humanos no somos perfectos. Nosotros como humanos de verdad no llamamos a las personas a tener una confianza ciega en nosotros. Nosotros lo que llamamos a las personas es a depositar su confianza en Dios. Dios sí es perfecto. Dios sí es veraz. Y en ese sentido estamos tranquilos, no porque los hombres hicieron un gran trabajo, no, es que Dios nos dio su verdad. Y podemos confiar en que la Biblia es un libro libre de error, en el sentido de que transmite la verdad. Porque podemos entrar en el tema de la discusión, y yo sé que no hay tiempo ahora para el punto, pero la Biblia, el punto de la Biblia o el énfasis no es que la Biblia sea un libro preciso en cuanto a que las cifras que da a veces pueden contener aproximaciones, como todos nosotros hablamos en muchas ocasiones. Es más, nosotros podemos decir nuestra edad ahora mismo. ¿Cuántos años tú tienes? Tantos años, pero tenemos que decir tantos años, tantos meses, tantos días, tantas horas, y eso sería un lenguaje preciso. La Biblia no usa un lenguaje preciso en muchos contextos, por lo tanto no es que alegamos que la Biblia nos da una precisión de cantidad de personas en un ejército necesariamente, o aún a veces hasta de la edad de una persona en una genealogía puede haber aproximación. Pero entendemos que en todo cuanto el hombre necesita escuchar, que de parte de Dios tenemos la verdad sin error de Dios en la palabra de Dios. Y a eso es que nosotros llamamos inerrancia. Hermanos, se nos ha terminado el tiempo para este programa. Pastor, gracias por haber sido parte de este programa, Pastor. Un placer, de verdad, compartir con ustedes y con aquellos que nos escuchan a través del mismo. El Señor use este contenido para el bien de muchos. Amén. Gracias, Pastor. Que así sea. Hermano Luis, agradecido por tu presencia como siempre. Un honor, hermano. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, pues ha sido una bendición pasar este tiempo con ustedes en nuestro programa Conversemos de Evangelismo y Apologética. Como lo dijo el pastor Gómez, esperamos que esto haya sido de gran bendición, pero también edificación para sus vidas. Y recuerden, hermanos, que nuestro llamado como creyentes, como iglesia, es de ir a predicar el Evangelio a toda criatura. El Señor los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima.